Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Las dos? No, que si las dos. Ay, soy yo. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok, esperamos 5 minuticos y arrancamos, ¿listo?
Bueno, nuevamente buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Bien, gracias. ¿Usted cómo sigue? Bien, sí, señor, por acá un poquito con malestar, les pido excusas. Voy a intentar hacer la sesión rápidamente, relacionada obviamente con los temas que tenemos que ver o estar programados para esta semana. Entonces voy a presentar pantalla, regálenme un segundito y me confirman si están viendo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a presentar pantalla, por favor, me confirman si se está viendo. ¿Se está viendo mi pantalla, muchachos? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor, listo, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esta semana tenemos programadas dos actividades, pero primero que todo, cuéntenme cómo les fue con los cuestionarios. ¿Todos los pudieron realizar? ¿Tuvieron algún inconveniente? No he calificado aún porque la plataforma está fallando, pero la idea es calificarlos a más tardar mañana, ¿listo? ¿Alguien tuvo inconvenientes con la plataforma? Sí, profe. Pena. Contesta. Lo que pasa es que yo no me pasa también por su ficha, pero le envío como profesora Magnolia, he enviado 2 veces los archivos y constantemente me sale que ya se envió. Cuando vuelvo a ver, me dice que está en estado borrador, pero me consume el intento para enviar los documentos. Ah, ok, entiendo. O sea, has tenido problemas más que todos con la prueba de Magnolia. No, con la materia que usted nos dicta también tuve problemas. ¿Se acuerda que en los archivos me salían los intentos, pero no me aparecían allí? Vale, pues sí, yo les comentaba la clase pasada que la plataforma molesta y hay que ser insistentes y no realizar, digámoslo así, las labores de subir evidencia con afán, porque la plataforma, cuando la presionamos y más en las horas de la mañana o de la noche, que es cuando todo el mundo está conectándose, pues empieza a molestar. Yo les decía eso la clase pasada, pero este cuestionario lo pudieron realizar todo, ¿cierto? Sí, con ese funcionario no tuve inconvenientes. Listo. Entonces vamos a arrancar rápidamente con la información que tenemos para esta semana. Vamos a ver, tenemos dos cuestionarios, vamos a ingresar aquí a la plataforma. Regálame un segundito. Vamos a ubicarnos qué es lo que vamos a hacer esta semana. Ya vi que unas personas ya empezaron a realizar las actividades de esta semana. Entonces, hay una recomendación para ellos que más adelante la voy a dar. Entonces, todos estamos viendo acá la pantalla, ¿cierto?
Sí, señor. Listo, ya realizamos estas primeras dos actividades que fueron la primera semana, la primera sesión que tuvimos, esta fue la semana pasada, y estas siguientes actividades que corresponden a la competencia GA1 2919-01033 AA3 son dos. La primera es un cuestionario de conceptos de aritmética y álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas. Entonces vamos a ver rápidamente hoy lo que son magnitudes eléctricas. La segunda actividad es una simulación de circuitos eléctricos, que básicamente es un trabajo para entregar, donde nos vamos a apoyar, obviamente, de la guía de aprendizaje, que es la que nos indica qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces vamos a empezar con la primera actividad, que es aplicar los conceptos de aritmética y álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas en productos electrónicos. Tiene una duración promedio de 52 horas. Recuerden que estas 52 horas suman tanto trabajo autónomo como en la plataforma. ¿Qué materiales necesitamos? Como lo hemos trabajado anteriormente, vamos a trabajar también con el material de apoyo de la formación, que es la guía de diagnóstico de circuitos electrónicos, perdón, que hemos venido trabajando. Entonces vamos a arrancar con la primera evidencia, que nos dicen, es un cuestionario con los conceptos de aritmética y álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas e industriales, de equipos electrónicos e industriales. El cuestionario consta únicamente de 5 preguntas, si no estoy mal. Son 3 de selección múltiple con única respuesta y 2 preguntas abiertas. Vamos a ver el tema rápidamente de lo que es dimensiones o magnitudes eléctricas. Vamos a ver la ley de Ohm, que también nos la van a pedir por acá. Y vamos a leer esta parte, este enunciado que nos dice la guía. Estimado aprendiz, usted es un aprendiz autónomo que realiza el aprendizaje a través de estrategias como la respuesta a cuestionarios. Aplique esto en su vida personal y profesional. Basado en su aprendizaje autónomo, consulte el material de apoyo o bibliográfico y responda a las siguientes preguntas abiertas y de selección sobre conceptos de aritmética, álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas. En equipos electrónicos industriales, identificar diferencia de potencial, intensidad de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, potencia eléctrica, etc. Estos conceptos matemáticos son utilizados en todas las actividades del ser humano y en el campo de la electrónica y la electricidad son muy fundamentales. Entonces, lineamientos generales de este trabajo. Tenemos un producto de entrega que es el cuestionario, obviamente. Extensión, número de preguntas en la plataforma. Les decía que son 5 nada más. Tiempo, 30 minutos para hacer este cuestionario. Y aquí nos dice cómo desarrollarlo, a dónde nos vamos a dirigir, que es básicamente este primero. Ya tenemos por acá 5 intentos que han hecho. Entonces, por favor, los voy a pedir que estén concentraditos a la hora de realizar el trabajo, porque ya revisé unas personas que enviaron y están fallando en una pregunta. Ya les voy a decir cuál es. Entonces, digamos que hasta acá, hasta esta parte, es el primer documento que tenemos que entregar, que es el cuestionario. Entonces, vamos a ver lo que son magnitudes o conceptos básicos primeramente de la electricidad. Vamos a hacerlo muy por encima, como para tener las bases para resolver el cuestionario y la simulación. Entonces, obviamente la introducción a la electricidad, la importancia de la electricidad, producción y flujo de la electricidad hasta el consumidor y la energía y las técnicas para producirla, energías primarias. Entonces no vamos a ver todos los temas, vamos a pasar de manera general, revisándolos, pero si tienen preguntas y dudas, por favor me levantan la mano y con gusto les atiendo. Entonces, principalmente tenemos 6 tipos de energías, ¿sí? La primera es la mecánica, que es la que tienen los cuerpos en movimiento. Un ejemplo es el viento. La calorífica, que es la que se presenta en forma de calor, por ejemplo, una estufa. La luminosa, que es la que tienen los cuerpos que dan luz, por ejemplo, un bombillo. La química, que es la que tienen los alimentos o los combustibles. Un ejemplo es el carbón. La eléctrica, que es la más común, la más utilizada, es la que usan las máquinas para funcionar. Por ejemplo, los electrodomésticos. Y por último, la energía sonora, que es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento, por ejemplo, una alarma.
Entonces, si nos damos cuenta, estamos rodeados de energía prácticamente. Entonces, ¿qué es la electricidad? Básicamente, la electricidad es el movimiento de electrones. Eso es la electricidad en general, a través de un conductor. ¿Listo? Se consigue mover electrones a través de un conductor, o sea, un cable, o un receptor, por ejemplo, un motor. ¿Por qué receptor? Porque el motor está recibiendo este flujo de electrones y está generando a partir de esto un movimiento mecánico, que en este caso sería un movimiento circular. Bueno, ¿qué más miramos por acá? Bueno, miremos que la electricidad nace dentro del átomo. Lo que realmente permite la generación de electricidad son los electrones, son estas partículas que giran en torno al núcleo, ¿sí? El núcleo está formado por protones y neutrones. El electrón tiene una carga negativa, ¿listo? El protón tiene carga negativa y los protones carga positiva. Eso es lo que genera el movimiento de electrones alrededor del núcleo. Y este movimiento se le conoce, o en este movimiento se genera pues la energía. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, ¿qué es la electricidad? Básicamente, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, transporte, climatización, iluminación e informática. O sea, la electricidad de este tipo de energía derivamos prácticamente o podemos generar las demás energías. Un ejemplo sería una estufa eléctrica. ¿Qué pasa? Ella recibe energía eléctrica, pero al final, ¿qué nos está dando? Pues a través de unos componentes, por ejemplo, una resistencia, se empieza a generar calor. Entonces ahí estamos haciendo la conversión de energía eléctrica a calórica. Bueno, vamos a ver las cargas de un átomo. Un átomo puede estar cargado positivamente, negativamente y de forma neutral. ¿Qué significa cada una de estas? Cuando un átomo está cargado positivamente, tiene carga positiva mayor que la carga negativa. Esto nos da un total de 3 positivo. Pero cuando es negativo es todo lo contrario. La carga positiva del átomo es en este caso solamente 2 y la carga negativa 4. O sea, hacemos la operación 2 menos 4, pues nos va a dar menos 2. Significa que este átomo está cargado negativamente. Y un átomo neutral es aquello que tiene la misma cantidad de carga positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? La misma carga de electrones y protones. Todos sabemos que es la energía estática, ¿cierto? Sí. ¿Me confirman, por favor? Señor, Todos sabemos que es la energía estática, ¿sí? Sí, señor, la energía que se produce por la fusión de otro. Exactamente. Listo. Vamos a hacer un pequeño videito como para avanzar estos conocimientos. Y ya continuamos. Regálame un segundito. Voy a intentar abrirlo en toda la pantalla. Regálame un segundo. Colgate Triple Acción, tu crema favorita, bajó de precio. ¿Me confirman? ¿Todos están viendo? Sí. De confianza. ¿Quieres pasar de diseñar circuitos Sí, de control y fuerza sencillos a diseñar tableros completos en 2D? ¿Todos están viendo, muchachos? sí, señor. Sí, así es. ¿Me escuchan? Sí, señor, profe, escucha perfectamente. ¿Me escuchan? Sí. Señores, señoritas. Sí, señor. Sí, señor. Voy a presentar el video, por favor, prestamos atención.
Nuestra forma de vida necesita muchísima energía, cada vez más. Aviones, neveras, autos, computadoras, celulares, todas las actividades humanas necesitan energía. Pero esta energía necesaria no está en cualquier parte lista para su uso. No. La energía que necesitamos se obtiene transformando fuentes de energía, como la energía del sol o la energía del viento. A estos recursos de energía original los llamamos fuentes de energía. Las fuentes de energía son recursos naturales que pueden proporcionar electricidad, calefacción, movimiento. Hay muchísimas, pero veamos las más utilizadas. Los combustibles fósiles son 3: gas natural, carbón y petróleo, y se extraen de la Tierra de distintas formas. Se llaman combustibles porque se queman para producir energía y fósiles porque están formados por restos animales y vegetales de hace millones de años. La fuente de la energía nuclear se encuentra en los átomos de un mineral llamado uranio. El núcleo de un átomo de uranio es capaz de producir cantidades increíbles de energía. ¿Recuerdas lo que es un átomo? Si no lo recuerdas, mi amigo Ben te lo puede explicar. En la Tierra encontramos grandes volúmenes de agua. La energía hidráulica utiliza la fuerza del agua en movimiento para producir energía mediante caídas de agua, el movimiento de las olas o de otras formas. Igualmente, el movimiento de la Tierra y los fenómenos atmosféricos producen gran cantidad de viento. La fuerza del viento es la fuente de lo que llamamos energía eólica. El sol es la fuente de energía original de la Tierra. La energía solar es la que procede del sol en forma de luz y calor y se aprovecha de distintas formas. Por ejemplo, la luz se transforma en electricidad mediante los paneles fotovoltaicos. Y la leña y otros desechos vegetales y animales forman lo que llamamos biomasa, que es la fuente de la bioenergía. Estas son las fuentes de energía más usadas en el mundo, aunque hay más. Algunas de estas fuentes son renovables, como el viento, que se regenera continuamente, o como el sol, que es casi inagotable. Pero aunque algunas formas de producir energía son más contaminantes que otras, este proceso siempre tiene un impacto sobre el entorno. Si nuestra forma de vida requiere cada vez más y más energía, ¿te imaginas cómo será la Tierra cuando tú crezcas? Bueno, si escucharon lo del video, muchachos. Sí, señor. Si se dan cuenta, tenemos energías renovables y no renovables también, ¿cierto? Deme un ejemplo de energía renovable. El viento, profe. Energía hidráulica. El viento, exactamente. ¿Cuál más? El sol. Exactamente. ¿Y cuál sería no renovable? El agua. Las minerales. No, el agua sí es renovable. El combustible fósil. Exactamente, los combustibles fósiles no son renovables. No se pueden volver a recuperar después de que se usaron. El agua sí. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces ya vemos el principio básico de cómo se genera la electricidad, dónde nace. Vamos a entrar a ver la ley de Ohm. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar por acá. La ley de Ohm, listo. Entonces, con la ley de Ohm vamos a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque es la fórmula básica para realizar los cálculos
aritméticos para encontrar las magnitudes eléctricas, como lo son el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito o un componente. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, empecemos hablando de la energía o corriente alterna. La corriente alterna eléctrica representa el flujo de carga eléctrica a través de un material, medida con una tasa a la que la carga eléctrica pasa por un punto en un circuito. Generalmente, este flujo es llevado por los electrones, partículas con carga negativa. Esto ya lo vimos del átomo. La unidad del sistema internacional, que ahorita lo vamos a ver, el sistema internacional, para la corriente es el columbio por segundo o amperio. Entonces, un amperio es igual a un columbio por segundo. Y tenemos la señal de onda de la corriente alterna. Entonces, si se dan cuenta, ella sube y baja, ¿sí? Pasa de la parte positiva a negativa en un lapso del tiempo. Ya, vamos a ver, regálenme un segundito. Esta presentación no es... Bueno, aquí magnitudes eléctricas. Entonces, es fundamental entender los conceptos y fundamentos eléctricos básicos que nos van a servir ¿para qué? Para poder realizar el cuestionario que tenemos en la plataforma, y esto es la base del informe que tenemos que entregar de una simulación. ¿De qué? De unos circuitos en serie y paralelo, que ya vamos a ver también rápidamente, circuitos en serie y paralelo. Esto nos ofrecerá las bases para la comprensión e interpretación de proyectos electrónicos de todos los niveles. Igualmente dará respuesta a muchas incógnitas y problemas que surgirán a medida que avancemos en nuestros proyectos. Las magnitudes eléctricas básicas en general son el voltaje, la diferencia de potencial, que es lo mismo que el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Alguien habló? Bueno, continuemos. Entonces, por aquí ya empezamos a ver lo que es la ley de Ohm con este dibujito. ¿Alguien sabe la fórmula de la ley de Ohm? ¿Qué nos dicen? ¿Alguien? ¿Alguien conoce la ley de Ohm? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es correcto, esa es la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Podemos también entenderla por este dibujito, que cómo actúa el voltaje en un circuito. El voltaje es el que le empuja o el que le da la fuerza a la corriente para que se mueva a través de un conductor. ¿Qué hace una resistencia? Como su nombre lo indica, se resiste o se opone al flujo de la corriente que lleva el voltaje. Entonces, básicamente, ese es el principio básico y la fórmula de la ley de Ohm. ¿Por qué la mencionamos ya? Porque en el cuestionario también vamos a encontrar una pregunta relacionada con eso. ¿Listo? Y recuerden que es la fórmula base y la más importante para empezar a encontrar magnitudes eléctricas. Entonces vamos a ver primeramente qué es el voltaje o diferencia de potencial. Entonces el voltaje o diferencia de potencial es la magnitud que representa la fuerza de la energía eléctrica y su unidad de medida es voltios. Si lo llevamos a un ejemplo un poco más didáctico, vamos a decir que en una carretera, no, en una autopista, el voltaje va a representar la cantidad de automóviles que pasen por esa autopista. ¿Listo? Entonces recordémoslo. El voltaje va a ser la cantidad de vehículos que hay en una autopista. Vamos a continuar con la siguiente magnitud, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la magnitud que representa la velocidad de la circulación de la energía eléctrica y su unidad de medida es el amperio. Si continuamos con el ejemplo anterior,
y ya dijimos que el voltaje es la cantidad de vehículos que pasan por una carretera. Entonces, ¿qué vendría siendo la corriente eléctrica? Sería la velocidad que llevan esos automóviles que circulan por esa carretera. Y por último, tenemos la resistencia eléctrica, que es la magnitud que representa la oposición al paso de energía eléctrica, y su unidad de medida es los ohmios. Si lo llevamos por último al ejemplo, la resistencia haría referencia ¿qué? Al tamaño y al número de carriles de la misma, de la carretera. Entonces, para recapitular, si continuamos con el ejemplo, el voltaje sería la cantidad de vehículos que van por una autopista, la corriente sería la velocidad que llevan esos vehículos, y la resistencia sería la cantidad de carriles que lleva esa autopista. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. Listo. No, señor. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es la energía en general? La energía en general es la capacidad para hacer funcionar las cosas y debe ser medida durante un cierto periodo de tiempo. Listo, ya sea un segundo, una hora o un año. ¿Qué es la potencia? La potencia es el ritmo al que se usa o se genera esta misma energía y puede ser medida en cualquier instante del tiempo, ya que siempre tendrá el mismo valor. ¿Listo? Entonces tenemos energía, potencia, y entramos ya al Sistema Internacional de Unidades. De pronto alguno ya lo conoce. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es, digámoslo así, es el lenguaje común y más reconocido y adoptado en todo el mundo por la mayoría de países para lo que es las unidades de medida básicas. Y es un estándar que tenemos que nos ayuda a que, por ejemplo, si nosotros estamos midiendo, no sé, un metro aquí en Colombia, pues que en otro país un metro siga siendo la misma cantidad que es acá. ¿Cuáles son las unidades básicas del sistema internacional? Entonces, en magnitud tenemos longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. ¿Cuáles son las unidades de cada una de estas magnitudes? Pues de la longitud, el metro, de la masa, el kilogramo, del tiempo, el segundo, de la corriente eléctrica, el ampere, de la temperatura termodinámica, Kelvin, de la cantidad de sustancia, mol, y de la intensidad lumínica, candela. Tenemos aquí la simbología correspondiente de cada una de estas unidades. Y esto, digámoslo así, que en conjunto es el Sistema Internacional de Unidades. O sea, todos los países nos regimos por esto. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, señor. No, listo. Digámoslo así que con esta parte ya tendríamos la base para realizar este cuestionario, el primer cuestionario, conceptos de aritmética y álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas. Tenemos las bases para ese cuestionario. Ahora que vamos a revisar rápidamente, ¿cómo realizar este circuito de simulación eléctrico con magnitudes eléctricas? Tenemos aquí unas recomendaciones, o lo que básicamente tenemos que entregar en el informe, que nos dice: utilizando un simulador que le recomendamos en el material del curso, realice la simulación de circuitos eléctricos así. Para quienes ya me entregaron este informe, por favor, complétenlo y coloquen el nombre del simulador que utilizaron, porque me subieron documentos, pero no sé qué simulador utilizaron. Y pues es importante para mí verificar el funcionamiento de este simulador. ¿Listo? Igual al final de esta guía tenemos aquí un link en YouTube que ahorita los voy a presentar, donde tenemos recomendaciones de programas de simulación para que realicen esta actividad. ¿Listo? Tienen que realizarla. ¿Qué nos dice esta actividad? Dice: realizar 2 simulaciones de circuitos eléctricos resistivos en serie. ¿Qué significa resistivos en serie? Pues que tenga 2 resistencias o 3 en serie, utilizando valores matemáticos reales. O sea, nos apoyamos de resistencias reales. ¿Listo?
El otro punto dice realizar 2 simulaciones de circuitos eléctricos resistivos en paralelo, lo mismo. Ya vamos a ver que son conexiones en serie, en paralelo para los que no tienen el conocimiento o de pronto lo tienen débil. El tercer punto nos dice realizar 2 simulaciones de circuitos eléctricos en los cuales se encuentre el valor de la potencia creada en el circuito. Sugerencia, tome un circuito en serie y uno en paralelo de los simulados previamente. Para hallar potencia, ya ahorita también les voy a explicar qué fórmula utilizamos. El cuarto punto nos dice, utilizando un simulador, encuentra la diferencia de voltaje en un circuito en el cual la resistencia es de 36 megaohmios y la corriente que viaja, es de 0,5 amperios. Entonces, esto lo podemos hacer en el simulador. El simulador nos va a ayudar a esto. Y por último, al circuito anterior, cambia la intensidad de corriente a 1 amperio y observamos qué sucede. Entonces, vamos a hacer un análisis de qué pasa en el circuito cuando tenemos 0,5 amperios y cuando tenemos 1 amperio. Vamos a ver qué cambia. ¿Listo? De las simulaciones realizadas, escriba un informe para que entregue al tutor de acuerdo con las instrucciones recibidas. Para efectos de la simulación, puede revisar y analizar el enlace del video relacionado con programas de simulación de circuitos electrónicos, los cuales tienen la versión gratuita para que pueda descargar al computador y algunos se trabajan en línea. También puede buscar en internet otras alternativas de simulación. El SENA tiene disponible programas de simulación que encontrarán en la biblioteca del SENA para quienes estén interesados y puede utilizarlo libremente accediendo con su identificación. Entonces, voy a mostrarles primero o explicarles qué es un circuito en serie y paralelo y después de esto vamos a pasar a ver aquí el video de la recomendación de programas para hacer la simulación de los circuitos electrónicos. Hasta aquí hay preguntas, muchachos, señoritas. ¿No? No, profe. Listo. Regálame un segundito. Listo, ya. Bueno, entonces, para empezar a ver qué es un circuito en serie y paralelo, primero tenemos que saber qué es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico, muchachos? Es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones que ya lo vimos. Por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito se encuentra cerrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un circuito. Tenemos nuestro generador, que en este caso es una batería. Tenemos 2 bombillos y tenemos el interruptor. El interruptor sirve como un dispositivo que corta o abre el circuito. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las partes o los componentes básicos de un circuito eléctrico? El primero es el generador. ¿Qué hace el generador? Es el que produce y mantiene la corriente eléctrica en el circuito. Los conductores, obviamente, pues son los que mueven la corriente eléctrica a través de los elementos del circuito. Y los elementos de mando de control, que en este caso son el interruptor, permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Los elementos de protección son en este caso un fusible. En este circuito no lo tenemos, pero como su nombre lo indica, nos sirve para proteger el circuito de alguna falla que pueda existir, ya sea por sobrecarga o un corto. Bueno, aquí tenemos una simbología y arrancamos a ver qué es un circuito en serie. Un circuito en serie, entonces, es un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente. Entonces, si observamos la imagen, tenemos aquí una fuente, un generador, tenemos una resistencia, 2 resistencias y 3 resistencias. Y la corriente está fluyendo a través de este circuito, pero solamente tiene un camino que recorrer. En ningún lado la corriente se divide. Entonces, se puede decir que esto es un circuito en serie. ¿Cómo están conectados los componentes en este circuito? Entonces, tenemos la fuente generadora, entonces la salida de esa fuente llega a la entrada de la primera resistencia y la salida de esa resistencia
llega a la entrada de la segunda resistencia y así sucesivamente. Entonces se podría decir que un circuito en serie es cuando tenemos componentes conectados donde la salida de uno es la entrada del otro. ¿Con el fin de qué? De cerrar un circuito para que haya un flujo de corriente. Eso es un circuito en serie, ¿listo? Vamos a ver qué es un circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc. Colocados de manera tal que los terminales de entrada o bornes de cada uno, como sus terminales de salida, coincidan entre sí. Me explico. Vamos a observar acá que tenemos la parte positiva de la batería, la parte negativa, y tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Cada resistencia está conectada independientemente a cada una de las líneas, tanto positiva como negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no comparten o no están conectadas la entrada de una a la salida de la otra. Aquí que vemos que aquí la corriente ya va a empezar a dividirse. Aquí la corriente tiene que entrar aquí a esta primera, pero también tiene que seguir otra parte, bajar, entrar a la siguiente resistencia, y aquí tiene que seguir y repetir lo mismo hasta encerrar o llegar a la fuente nuevamente. Esta también es una de las características de un circuito en paralelo. Vamos a borrar por acá. Bueno, ahora, digamos aquí, ¿qué diferencias tenemos entre un circuito en serie y un circuito en paralelo? Un circuito en serie y uno en paralelo constituyen modelos compuestos. Sus valores, de hecho, se calculan empleando las ecuaciones contrarias. Sin embargo, la gran y sustancial diferencia entre ambos es que tienen que ver con el flujo sostenido de la corriente eléctrica, lo que yo les decía hace un momento. Mientras que en un circuito paralelo permite que cada terminal goce de un flujo eléctrico propio, esto es, permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal vecino se daña o se interrumpe. Los circuitos en serie, en cambio, dependen del correcto funcionamiento del vecino para seguir operando, ya que la salida de aquel es la entrada del otro. Entonces, un ejemplo acá. Si esta resistencia por algún momento en un circuito en serie se me llega a quemar o a dañar, ¿qué va a pasar? Pues que no va a haber flujo de carga ni de corriente por este lado. Por ende, estos dos componentes no van a poder funcionar. A diferencia del circuito en paralelo, si esta resistencia se llega a dañar, pues no va a afectar en nada la operación de estas tres, porque cada una está conectada independientemente de la fuente. Vamos a ver este videito para reforzar. Dame un segundito, apago el micrófono. Hoy estudiaremos los circuitos en serie. Un circuito es una configuración cerrada que involucra una fuente de poder y una o más resistencias. Por lo tanto, el circuito más sencillo está compuesto por una resistencia y una fuente de poder. A continuación mencionaremos algunos de los componentes más utilizados en los circuitos eléctricos. Entre ellos están la resistencia, el interruptor, la fuente de poder o batería, el bombillo, el cual es considerado como una resistencia, y el condensador. Los componentes anteriormente mencionados pueden conectarse en serie, en paralelo o combinando los dos anteriores.
Esta última configuración recibe el nombre de circuitos mixtos. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, esta resistencia está conectada en serie con estas dos que están conectadas en paralelo. Decimos que una conexión está en serie cuando dos o más componentes están conectados uno delante del otro y comparten un punto en común. Antes de caracterizar la corriente eléctrica en un circuito en serie, recordemos que la fuente de poder provee de energía al circuito, ocasionando que los electrones de conducción se muevan de un punto A un punto B. Diferente a pensar que la fuente de poder es un contenedor que provee al circuito de electrones. Para comprender el comportamiento de la corriente eléctrica en un circuito en serie, analicemos la siguiente configuración compuesta por dos resistencias y una fuente de poder. Supongamos que estos conductos representan el alambre conductor, los espacios estrechos cada una de las resistencias y el conjunto de amigos amarillos, los electrones de conducción. Al cerrar el circuito, notamos que los electrones empiezan a moverse y al llegar a la primera resistencia, estos logran pasar con cierta dificultad y por ende el gasto energético no es muy grande. Sin embargo, al toparse con la segunda resistencia, es evidente que la dificultad es mayor y por ende es necesario invertir mayor cantidad de energía para que logre pasar la misma cantidad de electrones. En este punto es importante resaltar lo siguiente. Para mover de un punto A un punto B, una carga equivalente a un coulomb o 6.24 por 10 a la 18 electrones libres, se requiere un joule de energía. Esta correlación entre la energía y la carga recibe el nombre de diferencia de potencial o voltaje. El voltaje representa la cantidad de energía requerida para mover cierta cantidad de carga, exactamente un joule de energía por cada coulomb de carga, lo que es igual a un voltio, la unidad de medida en el sistema internacional para medir el voltaje o diferencia de potencial. Dicho lo anterior, si tenemos un circuito como este, podemos afirmar que la segunda resistencia es mayor que la primera, pues 3 voltios representan un gasto energético de 3 joules de energía por cada coulomb de carga, mientras que la primera resistencia requiere 2 joules de energía por cada coulomb de carga. Recuerda que una resistencia mayor implica una inversión de energía más grande para pasar la misma cantidad de electrones de un punto A un punto B. En conclusión, la diferencia de potencial o voltaje depende de la resistencia. A mayor resistencia, mayor voltaje. Una correlación directamente proporcional que podemos evidenciar en la ley de Ohm. Dicha correlación implica que el voltaje cambia proporcionalmente a la resistencia. Por lo tanto, si duplicamos la resistencia del circuito, también se duplica el voltaje y viceversa. Si ahora reducimos a la mitad la resistencia, también se reducirá a la mitad el voltaje. Un aspecto tan importante como el anterior tiene que ver con la resistencia equivalente de un circuito en serie, y es que podemos reemplazar un conjunto de resistencias en serie por una sola resistencia que iguale la suma de las anteriores. Dicha operación es equivalente a la adición entre números naturales. En el siguiente circuito podemos reemplazar esta resistencia de 2 ohmios y esta de 4 ohmios por una sola resistencia de 6 ohmios. Recordemos que el ohmio representa la unidad de medida de la resistencia. Es importante resaltar que en dicha suma no se modifica el voltaje. De hecho, el voltaje de la resistencia equivalente será igual a la suma de los voltajes de las resistencias individuales. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho en relación con el voltaje, la resistencia y la corriente, podemos concluir que la corriente es equivalente en todos los puntos de un circuito en serie. Tengamos en cuenta que cuando nos encontramos en un punto de mayor resistencia, se invierte mayor cantidad de energía para que logren pasar de un punto A un punto B la misma cantidad de electrones, garantizando de esta manera que en todos los puntos del circuito tengamos la misma corriente. Además de lo anterior, es importante notar que en un circuito en serie la corriente transita por un solo camino. Por lo tanto, al quemarse o fundirse una de las resistencias, la corriente dejará de fluir y por ende el circuito deja de funcionar. Para darte un ejemplo, supongamos que tenemos en un circuito en serie 3 bombillos. Cuando este bombillo se funde, se abre el circuito y la corriente cesa. Por tanto, los demás bombillos dejan de funcionar. Recuerda que si deseas practicar lo aprendido, puedes ir a la caja de comentarios y hacer clic en el link publicado. Allí encontrarás una página con ejercicios y actividades para afianzar lo aprendido. Gracias por dejarte invadir por la ciencia. Mamá
día cuando antes los kilómetros no se contaban. Un día los empezamos a contar juntos. Ahora aquí estoy yo, ayudándola a conectarse con lo que le gusta. Con Claro, dale a mamá smartwatch, audífonos, tablet. Bueno, entonces, acabamos de ver un ejemplo de un circuito en serie. Voy a convertírselo aquí, a compartirlo en el chat. Regálame un segundito. Que no copie el link. ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas, preguntas, muchachos, señoritas? Profe, una pregunta, qué pena. Sí, señor. Juan Camilo. En ¿Quién está hablando? Perdón, Nicolás. Listo. Así es, hola, profe. Te voy a preguntar, en esta ley de Ohm, ¿es independiente si yo uso corriente alterna o corriente directa? Pues yo puedo utilizar la misma expresión matemática. Digamos que es independiente en este caso. O sea, no pasa nada. Podemos usar 24 voltios en DC y 110 voltios. La fórmula aplica para ambos. Ah, listo. Gracias. Listo. ¿Quién más había levantado la mano? Yo, instructor, respecto a la actividad, no entiendo muy bien qué es lo que toca hacer. Listo, regálame un segundo y ya los encamino ya. Entonces, aquí terminando de ver lo que es ejemplos de circuitos en serie paralelo. Aquí tenemos otro ejemplo que se los voy a compartir también para que lo vean. No lo voy a colocar ahorita por tiempo, pero quiero que lo vean. Regálame un segundo. ¿Para qué? Para que recuerden ese conocimiento. Son ejemplos sencillos de cómo calcular o utilizar la ley de Ohm para aplicarlas en circuitos en serie básicos, únicamente con resistencias. Estamos trabajando únicamente con resistencias. ¿Listo? Ahí lo comparto y vamos a continuar acá con la presentación. Aquí ya vemos unos ejemplos un poco más prácticos, entonces vamos a analizar rápidamente este ejemplo de un circuito en serie. Pero el video habla básicamente de lo mismo. Entonces tenemos este primer circuito donde tenemos tres resistencias, una de 5, 10 y 15 ohmios, un voltaje de entrada de 6 voltios, independientemente si es DC o AC, va a aplicar la fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? Para resistencias en serie se suman directamente las resistencias, es decir, R1 más R2 más R3 es igual, reemplazamos valores a 10 más 5 más 15. Esto me da un total de 30 ohmios. Si hacemos el circuito equivalente, va a ser este que está a este lado. Circuito equivalente, me va a quedar un circuito de 6 voltios con una única resistencia de 30 ohmios, que está simplificándome estas tres. Va a ser mucho más fácil operar así. Entonces, después de esto, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Ohm y decimos que el voltaje, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces queremos decir que 6 voltios dividido 30 es igual a 0.2 amperios. Que resulta que como todas las intensidades van en serie, son iguales. O sea, la corriente es igual en cada una de las resistencias. Está pasando la misma corriente. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm para calcular la tensión en cada una de estas, pues sencillamente vamos a ver qué voltaje va a pasar por cada resistencia. Entonces, en la primera, aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, en este caso R1, vamos a decir que es 0,2, que fue el valor que encontramos acá, por 10 ohmios, que son esta primera resistencia aquí arriba, me da un total de 2 voltios. El valor del voltaje de la segunda resistencia va a ser igual a 0,2 por 5 ohmios, que es esta que está acá. Me va a decir que tengo un voltaje de 1 voltio que pasa por esa resistencia. Y la última resistencia, que es B3, aplicando la fórmula de la ley de Ohm, nos va a decir que tenemos 3 voltios que pasan por esta última resistencia. Si nos damos cuenta, al sumar 2, 1 y 3, nos va a dar el total de voltaje que circula por el circuito. Entonces, esto nos verifica o nos hace entender que nuestras operaciones quedaron bien hechas.
Igualmente en los videos vamos a ver ejemplos de este tipo muy sencillos para que tratemos de entender un poco más el tema. Ahora, analizando, tenemos un circuito en paralelo. Revisemos este video y ahora cómo es el comportamiento de un circuito en paralelo. Este sí lo vamos a revisar. 5 ideas de trabajo remoto Los videos se sencillos están que puedes escuchando, hacer ¿cierto? de noche. ¿Me confirman, 1. por favor? Ver videos. Así es. Sí se escucha. Listo. Entonces vamos a prestar atención acá en paralelo, que ya el comportamiento cambia. Ya no vamos a poder sumar las resistencias directamente como lo hacíamos en un circuito en serie, sino que vamos a tener que utilizar una fórmula que es inversa a la primera. Voy a silenciar mi micrófono y ya voy a colocar el video. Igualmente lo voy a compartir aquí en el chat para que quede pues, a disposición de ustedes y lo consulten cuando lo necesiten. Hoy en este video vamos a ver cómo se puede resolver este tipo de circuitos eléctricos en paralelo. En un video anterior ya había hecho cómo resolver circuitos en serie. Entonces ahora en este caso nos tocó un circuito en paralelo. ¿Cómo se distingue si es un circuito en paralelo? Bueno, pues sus resistencias están de esta forma, no están pegadas, sino que están como separadas y están de manera vertical, ¿ok? Entonces, ¿cómo se resuelve esto y qué nos pide? Aquí nos dice, se tienen 3 resistencias, la resistencia 1 es esta, la resistencia 2 es esta y la resistencia 3 es esta. La 3 vale 15 ohms, la 2 vale 4 ohms y la 1 vale 12 ohms. Entonces dice que se tienen 3 resistencias conectadas en paralelo. Se necesita conocer el valor en total de ellas y la intensidad de corriente total también. Bueno, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Tenemos que recurrir a la fórmula para sacar nosotros la resistencia total, ¿sí?, de un circuito en paralelo, que es esta, ¿sí? Esta es la fórmula para sacar la resistencia total. Entonces, vamos a transcribirla, pero en vez de poner R1, R2, R3, vamos a poner su valor, ¿sí? Que el valor de R1 es 12, el valor de R2 es 4, el valor de R3 es 15. Vamos a transcribirla, ¿ok? Tenemos que la resistencia total es igual a 1 entre 1 sobre R1, que vale 12 ohms. Entonces, lo ponemos el signo de más 1 entre R2. 1 entre R2, que vale 4, ¿ok? 4 ohms. Más 1 entre R3. 1 entre R3, que vale 15 ohms, ¿ok? Perfecto. Entonces, para resolver esto, tenemos que utilizar la calculadora. Pero ¿cómo se va a poner todo esto en la calculadora? Miren, se los voy a mostrar. Vamos a darle seguimiento a esto. Ponemos el número 1, ¿sí? Y después de eso, ponemos el signo de entre y abrimos doble paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a anotar esto de abajo. 1 entre 12, vamos a poner aquí. 1 entre 12. Y cerramos el primer paréntesis, ¿sí? Y ponemos el signo de más, ¿ok? Y después decimos 1 entre 4. Abrimos paréntesis. 1 entre 4. Cerramos paréntesis. Y ponemos más. Y abrimos otro paréntesis para el siguiente, que es 1 entre 15. 1 entre 15. Cerramos paréntesis y cerramos otro paréntesis que habíamos puesto doble. Y le ponemos el signo de igual y nos da 2.5 ohms. Es decir, el valor de la resistencia total nos va a dar 2.5 ohms en total, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué se hizo en esto? Bueno, nos pedía que necesitábamos conocer el valor total de las resistencias. Ahora nos falta el valor de la intensidad de corriente total. Bueno, ¿cómo se sacaría esa? Es muy sencillo. Yo les había dicho en un video anterior, si quieren aquí les pongo, aquí arribita, donde yo les explicaba la ley de Ohm. Entonces, aquí se los voy a poner muy sencilla. La ley de Ohm, en un triangulito, se pone B, R y la I. ¿Esto para qué?
para facilitarnos y hacer las fórmulas de una manera muy sencilla y práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si nos piden la intensidad de corriente, o sea, la I, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tapar la I, ¿sí? En este caso tapamos la I y esto es una división V entre R. Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la intensidad de corriente, ¿ok? Entonces, I es igual a voltaje entre resistencia. Ya tenemos el voltaje que aquí nos lo indica, 12 volts, y tenemos el total de la resistencia que es de 2.5. Entonces, nada más vamos a sustituir, ¿ok? Vamos a sustituir de una vez y decimos B es, ¿cuánto vale B? Dijimos que 12, ¿ok? 12 volts. Y esto entre R, ¿cuánto vale R? 2.5 ohms, ¿ok? Perfecto. Y el resultado de 12 dividido entre 2.5 ohms, ¿cuánto nos da? 4.8 amperes. Y este sería el resultado de la intensidad total de este circuito en paralelo. Entonces nos pedía sacar el valor de la resistencia en total y pues nos salió 2.5 y ahora el valor de la intensidad de corriente total es de 4.8 amperes. Entonces, si este video te ha ayudado, dame like y si quieres suscribirte a mi canal para ver mucho más contenido, háganme saber en los comentarios si este video les ha servido y pues espero que en futuros videos haya mucho más contenido acerca de electricidad y así puedan aprender de una manera muy sencilla sobre matemáticas, álgebra, aritmética, circuitos eléctricos, lo que ustedes quieran. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas? Entonces, si nos damos cuenta, ya la fórmula cambió, ¿no? Ya es la inversa de la primera de circuitos en serie y hay que tener cuidado cuando ingresemos estos valores en la calculadora porque nos pueden dar datos erróneos. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Preguntas, muchachos? ¿O continuamos? Oh, claro. No, profe, todo excelente. Listo, entonces vamos a explicar un ejemplo en paralelo y ya culminamos explicando el tema que tenemos que hacer con el simulador de circuitos electrónicos. Entonces, tenemos este ejemplo de un circuito en paralelo donde tenemos una fuente de 9 voltios, 3 resistencias, la primera con un valor de 2 kiloohmios, la segunda con 1 kiloohmio y la tercera de 500 ohmios. Entonces, vamos a calcular la corriente que pasa por la resistencia 1, que es acá, y aplicamos ¿qué? La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje del circuito? Pues 9 voltios sobre el valor de la resistencia 1, que son 2 kiloohmios, me da un total de 4.5 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que la corriente está saliendo por la batería y está ingresando esta resistencia con un valor de 4.5 miliamperios. Vamos a calcular la corriente en la resistencia 2. Igualmente utilizamos la ley de Ohm y reemplazamos valores. ¿Listo? Aquí tenemos un error de digitación, aquí es 1, y nos da igualmente 9 miliamperios. Y en la resistencia 3, igualmente 9 dividido 0,5 kiloohmios, estamos manejando la misma base, o manejamos todo en ohmios o todo en kiloohmios cuando vamos a operar. En este caso, pues manejamos todo en kiloohmios, tuvimos que hacer la conversión de estos 500 ohmios en kiloohmios, que es 0,5, y nos da un total de 18 miliamperios. Entonces ya calculamos las corrientes, vamos a hallar la corriente total, porque como tenemos divisiones de corriente, tenemos que sacar un total, o sea, la que pase por todo el total del circuito. Entonces, la corriente total es igual
la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3. Sumamos y nos da un total de 31.5 miliamperios. Este es el segundo principio de los circuitos paralelos. La corriente total del circuito paralela es igual a la suma de las corrientes de las ramas individuales, o sea, de donde se divide cada corriente. ¿Cómo calculamos la resistencia total? Utilizamos pues 9 voltios, que son la fuente, la corriente que ya nos dio total, que es 31,5 amperios, y nos apoyamos de la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice, bueno, vamos a despejar el valor de la resistencia, entonces decimos que resistencia total es igual al voltaje total, que fue la suma de las 3 corrientes que pasaban por las resistencias, sobre la corriente, y nos va a dar 9 sobre 31.5 miliamperios. La resistencia total de este circuito es de 286 ohmios. Entonces, digamos así que con esto ya hemos encontrado los 3 valores del circuito en paralelo, que son resistencia total, voltaje y corriente. ¿Listo? Digamos un circuito mixto. ¿Qué no tiene un circuito mixto? Pues como su nombre lo indica, es la combinación de circuitos tanto en serie como en paralelo. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo, pero digamos que no nos vamos a centrar ya en esto. Vamos a irnos a hablar directamente de la simulación o del trabajo que tenemos que entregar esta semana. Vamos a la plataforma. Aquí. Vamos a buscar el trabajo. Regálenme un segundito. Venga, ¿qué papito? ¿Cómo está? Sí, yo sé. Profe, si estás hablando no te escuchamos. No, ya. Qué pena, regálame un segundito. Entonces, vamos a volver a repasar. ¿Qué tenemos que hacer en la segunda entrega o la segunda evidencia? Utilizar un simulador de circuitos eléctricos. ¿Para qué? Para armar circuitos en serie y en paralelo, donde vamos a tener que cumplir con las características que nos pida el ejercicio. Por ejemplo, aquí, utilizar un simulador para encontrar la diferencia de voltaje en un circuito en el cual la resistencia es de 36 megaohmios y la corriente viaja a 0,5 amperios. Voy a mostrarles el video de los simuladores electrónicos que se recomiendan. También les voy a mostrar un simulador que yo utilizo y les voy a hacer un ejemplo, digámoslo así, el primero, pero ustedes lo tienen que replicar obviamente con las condiciones de los otros puntos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video que se encuentra en la guía y ya volvemos con el ejemplo que les voy a explicar. Buenas, en este video vamos a
explicar los 4 principales programas que existen para la simulación de circuitos electrónicos. Vamos a empezar con el primero de ellos. El primero que tenemos aquí en pantalla es uno que se llama Multisim o Electronics Workbench. Este programa es bastante atractivo. Aquí tenemos una simulación muy básica en la que incluimos una fuente de 12 voltios y 2 resistencias, una de 1K y otra de 2K. Tenemos 2 multímetros, uno mide el voltaje de la resistencia 2 y el otro mide el voltaje de la corriente general del circuito. Vemos en el primer multímetro que hay 8 voltios de la resistencia 2 y 4 miliamperios del circuito, de la corriente general del circuito. Este programa, pues ya algunos los conocen y ofrece buenos resultados. Ahora vamos a pasar al segundo programa. Este segundo programa también es bastante conocido, es el PES-Spice. Como pueden ver en pantalla, nos muestra los mismos datos que habíamos tenido en la anterior simulación, que son 12 voltios y resistencia de 1K y 2K. Nos muestra que hay una corriente general de 4 miliamperios y 8 voltios en la resistencia 2. Por lo tanto, los resultados son los mismos. Aquí, a diferencia del Multisim, no tenemos que agregar multímetros, sino simplemente el programa nos muestra aquí y aquí los resultados de la simulación, haciéndolo mucho más práctico. Nos vamos al tercer programa. Este tercer programa también es conocido por muchos y se llama Cocodrile Crix. Aquí hacemos la misma simulación, una fuente de 12 voltios y una de 1K y 2K. Vemos que los resultados son los mismos, 8 voltios y 4 miliamperios. Adicionalmente, este programa nos muestra la dirección de la corriente, que vemos que va hacia el lado derecho. Estas flechitas son las que muestran esa dirección. Y ahora nos vamos al último programa, que es el Proteus 8 Profesional. Y se parece más al Cocodrile Crix. También tenemos una fuente de 12 voltios, una resistencia de 1K y otra de 2K. Y nos muestra los mismos resultados de los otros análisis, que son 8 voltios en la resistencia 2 y 4 miliamperios en la corriente del circuito. A diferencia del Cocodrile Crix, este no nos muestra la dirección de la corriente, cosa que aquí sí podemos observar. Y bien, estos son los 4 programas, los principales para simulación de electrónica. Si conocen otro, pues pueden decirlo, sí. De estos, pues me parecen más completo definitivamente el PES-Spice, ya que muestran los datos sin necesidad de colocar multímetros o osciloscopios dentro del circuito. Sin embargo, este es el más complejo de manejar. Más adelante en otro video vamos a tratar ese tema. El segundo más completo para mí es el de Multisim. Este pues también cuenta con buenas herramientas, pero tienen que colocar las medidas como osciloscopios o multímetros de forma aparte. El Cocodrile Crix es bueno, pero es el más sencillo de todos, ya que es el que menos opciones ofrece a la hora de trabajar. Digamos que para principiantes puede ser bastante recomendado. Y en cuanto al Proteus, es una combinación un poco entre el Cocodrile Crix y el Multisim. Es el menos conocido de los 4, diría yo, aunque hay muchos que lo conocen. Y bien, amigos, ese sería todo lo hablado en este video. No olviden suscribirse.
Bueno, muchachos, ¿preguntas? Ya tenemos idea de 4 simuladores de circuitos electrónicos para utilizar, para poder realizar pues la segunda actividad de las actividades propuestas para esta semana. ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿para cuándo queda la actividad? La actividad ya quedó activa, por decirles en la plataforma. La había puesto fecha de cierre el domingo, pero creo que la voy a extender un poco más, ¿listo? Ok, profe. Entonces voy a hacer un ejemplo de los 2 simuladores que vamos a hacer aquí en circuitos en serie de esta primera parte, con un software que yo utilizo, que se llama Cocodrile, que apareció en el video, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice? Dice, realizar 2 simulaciones de circuitos eléctricos resistivos en serie. O sea, vamos a hacer 2 circuitos en serie. Yo voy a hacer uno nada más y utilizar valores matemáticos reales. Entonces, voy a abrir el programa. Este programa es gratuito. La idea es que interactúen con estas plataformas lo más que puedan para familiarizarse. Entonces voy a arrancar colocando una fuente. Por ejemplo, una fuente de 12 voltios. Entonces la voy a colocar acá. Aquí tengo mi fuente. Me voy a devolver aquí. Voy a colocar, como es un circuito en serie, voy a colocar resistencias. Voy a colocar 2 resistencias en serie. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a colocarla una de... Vamos a ponerle de 1K. De 1K por aquí. Y otra de, no sé, 150 ohmios. Aquí le bajamos la escala. Por acá. Uy, me cambió los valores. Bueno, esta quedó 150 ohmios y esta quedó de 10K. Voy a hacer la conexión. Voy a hacer la conexión de estos componentes. Obviamente, pues ustedes lo van a hacer de forma más organizada, más bonita. Yo lo hago es más que todo para que tengamos claridad de los ejercicios que tenemos que hacer. Y aquí digamos que ya tengo un circuito en serie básico funcionando. Espérenme, lo arreglamos porque está como feo. Con el cocodrilo borramos. Listo. Volvemos a unir. Listo. Entonces, aquí en teoría el circuito ya está funcionando. Es un circuito en serie donde tenemos 2 resistencias, una de 150 ohmios y la otra de 1 kilo ohmio. Vamos a dejar las bajitas para ver qué pasa. Vamos solo a colocar, como en el video, instrumentos de medición. Entonces vamos a medir, por ejemplo, vamos a medir la corriente que está circulando por esta resistencia. Vamos a conectar. Entonces nos está diciendo que aquí están pasando 12 miliamperios. Si se dan cuenta que la unidad, 12 miliamperios. Aquí tenemos 0 amperios, 0 vatios. ¿Por qué 0 amperios? Pues porque el valor no alcanza a llegar a 1 amperio. Entonces estamos hablando de 12 miliamperios. Ya sabemos que el valor del voltaje de la fuente es de 12. Si yo coloco este instrumento de medición, que es un amperímetro en este caso, ahora lo voy a conectar a la otra resistencia. ¿Qué pasó en la primera? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio, muchachos, en la primera? Con una resistencia de 150 ohmios. 12 miliamperios. 12 miliamperios, es correcto. Nosotros tenemos que registrar en el documento de la simulación estos valores, ¿sí? Y debemos apoyarnos de la teoría. O sea, vamos a hacer los cálculos nosotros, verificando que lo que está en la simulación
coincida con lo que tenemos en el papel. Entonces armamos el circuito y hacemos los cálculos, aplicamos la ley de Ohm y nos tiene que coincidir los valores. Bueno, aquí me está dando un valor negativo, menos 80. Perdón, 80 miliamperios nos está dando acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí la corriente aumenta porque el valor de la resistencia también es mucho más grande. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer básicamente. Entonces, tenemos dos circuitos de eléctricos resistivos en serie utilizando valores reales matemáticos. ¿Listo? Entonces, la idea es que hagamos el circuito, así como está acá. Coloquemos instrumentos de medida. Vamos a ver si este se nos deja colocar por acá. A ver. El voltaje no nos dejó. Bueno, sabemos que el voltaje es el mismo. Entonces, hacemos el circuito. Espérame a ver si puedo hacer zoom. Listo. Entonces, este circuito que yo hice acá, lo voy a hacer, por ejemplo, en Word o en otra aplicación y hago los cálculos matemáticos para hallar el valor de la corriente total del circuito. Y lo compruebo, obviamente, con el simulador. De igual manera, recuerden que tenemos el canal de dudas e inquietudes, que en este caso es nuestro grupo en WhatsApp, para pues quienes tengan inconvenientes con esto. La idea es que todos lo podamos hacer. Recuerden que esto también es trabajo autónomo, hay que empezar a interactuar con los software, con la plataforma, buscar información pues externa o complementarla con información de la web, no solamente con lo que pues les damos nosotros acá, porque el tema sí es un poco complejo si no se presta atención desde un principio. Entonces, realizar dos circuitos eléctricos resistivos en serie utilizando valores matemáticos reales, realizar dos circuitos en paralelo. Aquí tenemos en paralelo, ¿cómo sería? Pues digamos que vamos a quitar esta resistencia, quitemos esta, vamos a colocar otras. Pues digamos que colocamos esta de 10, colocamos una de 5, y es una de 5, y colocamos otra de 1K. Entonces vamos a subir el valor aquí a la fuente, 120 voltios, coloquémosle. Listo, y vamos a conectar. Pues ahí, ¿qué pasó? Nos dice que 120 voltios no lo resisten estas resistencias, muy pequeñas, ¿sí ven? Entonces bajemos el voltaje. Esto es lo bueno del simulador, que nos estamos ahorrando un accidente que pudiera pasar en la realidad. Entonces colocamos esto. Aquí si se nos deja, borrémoslas. Listo. Y aquí ya está funcionando el circuito. Entonces vamos a tomar medidas o hacer mediciones. Miremos a ver qué pasa acá. Si nos deja o no nos deja. Milivoltios no. Bueno, ¿qué pasa acá? No nos está dando.
Entonces aquí digamos lo que el programa nos dice, dónde pueden haber errores y que debemos reemplazar los componentes, pues porque se destruyeron, se dañaron. Eso es lo bonito de los programas de simulación, que podemos ahorrarnos los accidentes en la realidad, simplemente pues pasando primero por un simulador. Bueno, algo así básicamente es el circuito en paralelo, que es este segundo punto. Y así con el tercero, cuarto y quinto. En este punto, que es hallar la potencia. Es que es la potencia. Acá tenemos que aplicar otra fórmula. Si vamos a internet aquí, buscamos la fórmula de la potencia. Vamos a encontrarla. Dice, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, si tenemos en un circuito el valor del voltaje y de la corriente que pase por él, pues sencillamente vamos a poder calcular la potencia. Simplemente es aplicar la fórmula y no es nada más. Y en este último punto, en estos últimos que son básicamente el mismo, solamente vamos a cambiar la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Dice, vamos a colocar una resistencia de 36 megaohmios. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ver valor. Nos dice que el voltaje es 0.5 amperios. 0.5 amperios, entonces borramos esta fuente. Listo. .5 amperios, listo. Lo conectamos acá. Y esta resistencia va a ser de 36 mega ohmios. Listo, entonces vamos a conectar. Es analizar qué pasa en el circuito. Listo, aquí ya aplicamos instrumentos de medida de voltaje, a ver en qué afecta o qué pasa con este componente. Entonces la idea es que lo que les digo, ustedes interactúen con los simuladores, miren qué pasa. Y eso es lo que anexan al documento que deben entregar en esta segunda parte del trabajo a realizar esta semana. Entonces, como les decía, las fechas, la fecha de entrega de este informe, la voy a correr un poco para que, pues digamos que queden los trabajos bien hechos y todos tengamos tiempo para realizarlos, ¿listo? Y con eso culminamos la explicación de las dos actividades que tenemos para esta semana. Entonces aquí lineamiento general, un informe de simulación, mínimo 3 páginas, máximo 6. Escuchen bien esto, en documento en PDF, no quiero Word, no quiero, no sé, Canva, otro tipo de formato aparte del PDF. Y aquí nos dice dónde es la ruta que debemos seguir para cargar esta simulación de circuitos electrónicos. Y con eso culminamos básicamente las dos actividades de esta semana. ¿Tienen preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. ¿El valor de voltaje y resistencia es el que nosotros le queremos dar? Sí, señor. Los valores que ustedes quieran, pero obviamente el documento nos dice que sean reales, ¿sí? O sea, trabajar con valores reales. Claro, sí, señor. Sí, son los que ustedes quieran, ¿listo? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, muchachos, la idea es dejar esta sesión cargada hoy. Voy a enviar el formulario de asistencia para que por favor la diligenciemos en este momento antes de terminar la videollamada.
Y pues ya con eso finalizaríamos esta sesión. ¿Listo? Instructor, ¿puede enviar el link al grupo, por favor? Sí, señor, ya lo envío. Regálame un segundito. Listo, ¿me confirman si ya llegó la asistencia al grupo también? Sí, sí, señor, ya llegó. Listo, muchachos. Entonces, si no es más, muchísimas gracias a todos. Que pasen una feliz noche y cualquier cosa estamos hablando por el grupo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.